¿Recuerdas cuando tener una bicicleta BMX era como conducir un Ferrari? ¿O cuando veías a tu amigo con un Walkman Sony y sentías que estaba a punto de volar al futuro? En los años 80, los lujos no eran solo para adultos. Existían ciertos objetos, juguetes y comodidades que solo los niños más afortunados podían tener, y que todos los demás soñábamos con tocar, aunque fuera por un segundo. Hoy, en ¿Te acuerdas de esto?, viajamos juntos a una época dorada, donde el estatus social se medía por los tenis que llevabas, el refrigerador que tenías en casa o el videojuego que podías presumir frente a tus amigos. Prepárate para una dosis intensa de nostalgia y muchas sonrisas. ¿Listo para volver a los 80? Los años 80 fueron una década de excesos, colores neón y avances tecnológicos que cambiaron el mundo. Fue la era de los videoclubes, de las primeras computadoras personales, del nacimiento del marketing agresivo dirigido a niños y del auge del consumismo. Mientras el mundo bailaba al ritmo de Michael Jackson y Madonna, también se vivía una división silenciosa: los que tenían acceso a los nuevos lujos y los que solo los veían en comerciales de televisión. Y aunque muchos de estos artículos hoy parecen simples o incluso obsoletos, en su momento eran verdaderas joyas, auténticos símbolos de estatus que marcaban la diferencia entre ser el niño común del barrio o el rico de la cuadra. Primer lujo: las consolas de videojuegos. Atari 2600, NES y Sega Master System. Tener un Atari o un Nintendo en casa era simplemente otro nivel. Mientras la mayoría jugaba en la calle con una pelota de trapo o un trompo, había quienes llegaban del colegio directo a su sala, encendían la consola y se sumergían en mundos pixelados. ¿Te acuerdas de Super Mario Bros. O Space Invaders? Tener uno de estos cartuchos era un privilegio. Los videojuegos eran caros y no todas las familias podían comprarlos. De hecho, muchos niños visitaban al rico del barrio solo para tener unos minutos frente a la televisión. ¿Y tú? ¿Llegaste a jugar con alguna de estas consolas o solo las veías desde lejos? Segundo lujo: los tenis Air Jordan. Cuando Michael Jordan lanzó sus primeros tenis en 1985, algo cambió. Ya no se trataba solo de zapatos deportivos, eran un ícono cultural. Los Air Jordan 1 eran caros, deseados y muchas veces inalcanzables. Ver a un compañero llegar a la escuela con unos Jordan nuevos era como ver a alguien con un auto deportivo. Todos miraban, todos querían tocarlos, todos los envidiaban en secreto o abiertamente. Y lo peor era que quien los tenía, a veces ni siquiera jugaba al baloncesto. Tercer lujo: el Walkman Sony. Antes de los iPods, y mucho antes del streaming, existía un dispositivo que te hacía sentir libre: el Walkman. Poder caminar por la calle con tus audífonos puestos y elegir tu propia música era como tener superpoderes. Pero no todos podían tener uno. El original de Sony era caro, muy caro. Así que muchos de nosotros usábamos copias baratas o simplemente soñábamos con uno. Quien tenía un Walkman era automáticamente cool. Y si además tenía cassettes originales, ni se diga. Cuarto lujo: el refrigerador con dispensador de hielo. Puede parecer ridículo hoy, pero en los años 80, tener un refrigerador con dispensador automático de hielo era como tener un mayordomo en la cocina. Era el tipo de aparato que solo veías en casas de películas o familias adineradas. Era moderno, futurista y símbolo de que esa familia estaba en otro nivel. ¿Tú llegaste a ver uno? ¿Lo tenían tus vecinos? ¿O solo lo veías en catálogos? Quinto lujo: la bicicleta BMX o rodado con cambios. No cualquier bicicleta. Las BMX eran la bicicleta de los 80, con frenos en el manibrú, llantas gruesas, colores brillantes y ese diseño rebelde que te hacía sentir parte de una pandilla de película. Tener una era tener libertad, poder recorrer todo el barrio, hacer piruetas, levantar polvo. Pero claro, eran caras, y los niños que las tenían eran los líderes no oficiales del vecindario. Sexto lujo: la videocámara en casa. ¿Recuerdas cuando grabar videos caseros era un evento? Las videocámaras de los 80 eran enormes, pesadas y carísimas.
muy pocas familias podían comprarlas. Los cumpleaños, las navidades, los viajes quedaban registrados solo si alguien tenía una de estas joyas. Y esas cintas hoy son verdaderos tesoros familiares. Quien tenía una videocámara no solo tenía tecnología, tenía la capacidad de congelar el tiempo. Séptimo lujo, el VHS propio y el videoclub. Aunque el VHS se fue haciendo común con el tiempo, en los primeros años era un verdadero lujo. Tener un reproductor de video en casa significaba poder alquilar películas, grabar programas y ver lo que querías cuando querías. Pero el costo era alto. Y muchos de nosotros solo teníamos acceso si un vecino o un primo nos invitaba. ¿Y qué decir de las membresías en videoclubes exclusivos? Octavo lujo, el computador personal. Antes del Internet, antes del Wi-Fi, estaban las primeras computadoras personales. La Commodore 64, el Apple II, el ZX Spectrum. Eran lentas, complicadas y fascinantes, pero también eran extremadamente caras. Los niños ricos tenían acceso a estos aparatos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Y mientras unos jugaban con bloques de madera, otros ya estaban programando juegos básicos. Noveno lujo, el teléfono en la habitación. Hoy nos parece normal, pero en los 80 tener un teléfono en tu habitación era como tener un castillo privado. Significaba independencia, privacidad y estatus. Los niños que tenían su propia línea telefónica eran literalmente de otra galaxia. Podían hablar con sus amigos por horas sin que los padres escucharan. Décimo lujo, los juguetes de marca importada. No todos los juguetes eran iguales. Los Playmobil originales, los G.I. Joe articulados, los Transformers que realmente se transformaban, eran caros y exclusivos. Muchos de nosotros teníamos imitaciones, juguetes de plástico baratos o simplemente jugábamos con lo que había. Pero ver esos anuncios en la TV y luego encontrarlos en la casa de un compañero era impactante. Estos objetos no solo eran productos, eran símbolos. Separaban a los afortunados del resto. Y aunque muchos de nosotros aprendimos a ser creativos con lo que teníamos, no podemos negar que aquellos lujos nos fascinaban. El marketing de la época también jugó su papel. Comerciales brillantes, jingles pegajosos, niños sonrientes con juguetes perfectos. Nos vendían sueños y a veces frustraciones. ¿Cómo se ven hoy esos lujos? Hoy, muchos de esos objetos están en museos o ferias de nostalgia. Otros se convirtieron en piezas de colección que valen miles de dólares. Y lo curioso es que con el tiempo, algunos de esos lujos perdieron su magia, porque la verdadera riqueza no estaba en el objeto, sino en las memorias que nos dejó. Puede que no hayamos tenido esos lujos en nuestra infancia, pero tuvimos otras riquezas: amigos, juegos en la calle, risas, imaginación infinita. Y hoy, al mirar atrás, entendemos que no hacía falta un Walkman para disfrutar de una buena canción, ni una bicicleta cara para vivir una aventura, porque los recuerdos no se compran, se viven. ¿Y tú? ¿Cuál de estos lujos viste en tu infancia y cuál soñabas con tener? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer tus historias. Y si este video te hizo sonreír, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que también vivió esta época. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Te acuerdas de esto?